Primeramente, buenos días a todos de nuevo. Em, este seminario, este webinar, se va a dividir sobre todo en dos segmentos. Al principio vamos a empezar con un segmento un poco más teórico, un poco más de explicación sobre lo que vamos a tratar y por qué queremos implementarlo en una empresa o en cualquier tipo de entidad. Y luego pasaremos a hacer un ejemplo práctico sobre la herramienta de Notion. Es una herramienta que ahora mismo en España no está empezando a introducirse. Sin embargo, en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, es una de las más usadas. Empresas como, por ejemplo, Microsoft, para su administración de equipos interna, la usa. Por ejemplo, Microsoft, Netflix es una de bueno, son varias de las que la usan. Así que, bueno, sin más dilación empezamos. Este es el webinario de herramientas de gestión de proyectos, gestores documentales y control de tareas. ¿Y para qué sirve esta tecnología? ¿Para qué sirve esto? Bueno, como sabemos, el año pasado, en el 2020, se ha provocado una de las mayores crisis, al menos en la actualidad, que se ha dado con el COVID-19, y esto trajo consigo una crisis bastante fuerte, tanto social como económica. Y sobre todo las pequeñas y medianas empresas han sido bastante afectadas. Muchas de ellas han tenido que digitalizarse y intentar continuar su actividad cuando no estaban acostumbradas o no estaban preparadas para este cambio. Entonces, sobre todo para reducir costes o bien para poder continuar su actividad desde cero. En webinarios anteriores ya hemos cubierto diferentes tecnologías como los ORPs y los CRMs y herramientas como colaborativas como Teams, que mi compañero también cubrió en un seminario anterior. En este caso nos centraremos sobre todo en gestores documentales y lo vamos a entremezclar con herramientas colaborativas. Vamos a intentar, o al menos sí, vamos a intentar crear una herramienta que pueda unir una gestión documental y una gestión de equipo interna, o directamente una gestión completa de empresa. ¿Qué es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es básicamente de conocer las herramientas, en este caso gestores documentales y herramientas colaborativas, y para qué las queremos usar. En este caso, para gestionar archivos, tareas y proyectos. Y después de eso, ¿cómo podemos implementar todo eso en una herramienta única como puede ser Notion? Así que empezamos con el primer segmento, gestores documentales. En general, ¿para qué sirven? Simplemente sirven para tener un espacio centralizado en el cual almacenar de manera digital y redundante todos nuestros documentos y archivos, y que se pueda acceder sin ningún problema. Sobre todo en tema de toda la empresa. A todo el mundo le ha pasado que se han intentado buscar archivos y los tenía un usuario o un empleado de una empresa en su propio ordenador y no ha sido posible acceder a ellos, aunque fuesen necesarios. Aparte de eso, nos permite ordenar y categorizar esa información de una manera más ordenada y estándar. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Tal y como dije, organizarlas en diferentes carpetas y secciones nuestra información. De esta manera sabremos siempre dónde está. Y blindar nuestra empresa en contra de archivos desaparecidos, corruptos, dañados o borrados. Muchas de estas empresas nos permiten tener, muchas de estas herramientas nos permiten tener, digamos, herramientas en las cuales podemos recuperar esos archivos. Así podemos evitarnos se ha borrado, a lo mejor hay que rehacerlo. Aquí simplemente sería recuperarlo. Siguiendo esto, también podemos recuperar diferentes versiones a cambios más estables. Pongámonos que hemos trabajado sobre una hoja de Excel, hemos realizado X cambios y se requieren los cambios anteriores, se requieren los cálculos anteriores. Podemos recuperarlos sin problema. Aparte de eso, nos permite compartir e integrar. Esto es con herramientas externas o en el caso de que, por ejemplo, queramos interactuar con una entidad externa, podemos compartirle un segmento de esta, digamos, de este almacén y además añadir los permisos que queremos. No tenemos que enviar un documento, esperar que ha llegado a las manos adecuadas, simplemente está ahí, le añadimos un enlace y puede repartirse tanto como queramos. Muchos de estos, alguno de esto, por ejemplo,
son, a la izquierda tenemos OneNote, herramienta de Microsoft, y a la derecha, a la derecha Google Drive. Estas son algunas de las tarifas. Como observamos, muchas de estas básicamente se centran en el espacio que podemos almacenar. Por ejemplo, en Google Drive, a nuestra derecha, tenemos un plan gratuito de unos 15 gigabytes, y a medida que vamos aumentando la capacidad, esta capacidad puede consumirse bastante rápidamente. A medida que vamos aumentando, aumenta el precio. Aparte de eso, nos permiten sobre todo tener otras herramientas de a lo mejor gestión más en detalle de los permisos. Seguimos con el otro segmento. ¿Para qué sirve un gestor de proyectos y tareas? Como tal, esto simplemente es una manera de controlar proyectos, tareas, eventos y en general el desarrollo y la producción de nuestra actividad. Algunas de estas son, por ejemplo, a la izquierda. Tenemos en la izquierda superior tenemos Microsoft Projects, a la derecha tenemos Jira y debajo tenemos el más conocido sin lugar a dudas, Trello. Esto sobre todo nos permite para gestionar las tareas en un grupo un poco más grande. Aparte de eso, también nos permite recopilar la información del estado actual de básicamente el estado actual del desarrollo, el cual es a veces más importante que la propia tarea en sí. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de beneficios que nos pueden dar, que es recopilar la información de una manera fácil, facilitar la gestión, clarificar qué se tiene que hacer y estandarizar y ordenar digamos, las diferentes tareas, que no tengamos que confiar en diferentes personas, digamos, autogestionándose. Esta tenemos una manera de compartir esa gestión. Lo cual nos lleva a Notion. Notion como tal se define a sí mismo. Tenemos aquí la definición entre comillas de su página web. Se define como una herramienta todo en uno. Básicamente, el concepto de Notion es el de crear una herramienta añadiendo bases de datos, tableros, calendarios y todo esto, y conectar esos componentes de una manera sencilla. Y aparte de eso, Notion se construye bloque a bloque. ¿Qué significa esto? Que como tal es perfectamente personalizable. Ya luego veremos un ejemplo de ello, pero se va a poder observar que es moldeable a nuestros requisitos. ¿Cómo funciona? Luego entraremos un poco más en detalle, pero básicamente es un árbol. Y ese árbol está compuesto de bloques o páginas, como los llama Notion. Esos bloques pueden contener la información que queramos, es completamente modular. Luego entraremos más en detalle y describiremos más su funcionamiento. ¿Y por qué usarlo? Bueno, tal y como he dicho, por su naturaleza de construcción, digamos personal, es infinitamente escalable. Luego veremos por qué. Y aparte de eso nos permite, sobre todo, compartir, nos permite crear un equipo en el cual, digamos, gestionar nuestra empresa, conectarse a diferentes equipos, no tiene por qué ser todo uno solo, puede segmentarse y como tal tiene un plantillado muy robusto. ¿Qué significa esto? Pues podemos generar una tarea, digamos un modelo de tarea y simplemente aplicarlo a todas las nuevas tareas. Estandarizamos de una manera rápida y súper sencilla el implementar nuevos elementos. Aparte de eso, tiene opciones de exportar. Puedes exportarlo a Excel o PDF, lo cual es bastante útil. Y como tal, incluso el precio de implementación es relativamente económico para pequeñas empresas o de mediano tamaño. Estos son algunos de los ejemplos de tarifas. Sin embargo, entraremos un poco más en detalle de lo que hace cada una ahora mismo que vayamos al ejemplo de Notion. Con esto concluye la presentación inicial. Disculpen. Bien, primero vamos a hacer una pequeña guía acerca de la interfaz que nos encontramos. Como tal, Notion es gratuito de probar, así que se puede crear una cuenta cualquier individuo y simplemente realizar todo lo que van a ver se puede hacer con una cuenta gratuita, por poner un ejemplo. Bien, a nuestra izquierda, en esta barra de tareas, bueno, barra de tareas, barra de elementos, nos encontramos nuestro workspace. Workspace sería básicamente nuestra área de trabajo. Esta puede ser, por ejemplo, aquí mismo tengo una y se puede añadir una nueva. Esta es si se tienen diferentes entidades o si se quiere modularizar. Todas ellas funcionan con un plan diferente y son completamente paralelas. Simplemente esto es una manera de gestionar diferentes
de una manera, básicamente cambiar de una manera fácil. Siguiendo tenemos nuestra zona de updates o digamos de cambios. Estos son algunos de los cambios que se han realizado en el pasado en el workspace. Luego tenemos nuestro sistema de configuración, que todas las aplicaciones tienen. Se pueden configurar desde nuestro usuario hasta la apariencia o, digamos, los miembros de nuestra entidad. Abajo de todo nos encontraremos el sistema de plantillado, luego iremos un poco más en detalle, importar información en el caso que queramos y una basura para recuperar los datos en el caso de que se hayan borrado. Luego, en el centro de ellos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos lo que vamos a llamar páginas. Estas son páginas de nivel alto. ¿Qué quiere decir? Son las páginas más altas del sistema. Son las, digamos, madres de todo. En el caso de entrar en una, nos encontramos en esto. Esto sería nuestra área de trabajo. Bien, como tal, cada uno de estos segmentos es per se otra página y se pueden anidar de manera infinita. Es decir, dentro de esta página podemos tener más. Bien, como tal, nos encontramos que, bueno, nos permiten hacer una customización básica, en este caso un cover, que sería este gradiente de color, y un icono. Simplemente esto es para mayor facilidad de identificación. Son perfectamente identificables y se pueden añadir los que queramos. Luego tenemos un título, que en este caso lo he añadido yo. Veremos ahora con el tema de bloques y diferentes subpáginas. Puede hacerse el símil como, digamos, el workspace sería un volumen o un libro y cada una de las páginas sería, digamos, un elemento. Las páginas que tienen algo anidado dentro serían capítulos y las páginas que no serían páginas en sí. Entonces, vamos a empezar con el primer segmento, uno de los más importantes, que sería bloques. Bien, tal y como he dicho en la presentación anterior, Notion se compone principalmente como bloques y podemos añadir los que queramos, donde queramos, en lo que es la aplicación en sí. Bien, ahora mismo, como tal, esta es una página vacía, es decir, solo tiene un título y un icono, nada más. Sin embargo, aquí Notion ya nos permite, ya nos da unas ciertas, digamos, pistas de lo que posiblemente queramos. Al principio tenemos las secciones simples, por así llamarlo. Podemos importar, recopilar un template o una plantilla que tengamos anteriormente. Podemos hacer una vacía o podemos tener una vacía con un icono. En este caso es la que he realizado. Bien, como tal, ahora vemos que no hay nada, ya que he cliqueado en empty o vacía. Y aquí, como tal, ya Notion nos da la primera pista importante de su comportamiento. En este caso, el slash command o la barra inclinada. Como tal, esta es la que está en el 7, Shift 7, y si lo damos nos da una especie de lista de los bloques o elementos que podemos implementar. Hay algunos muy simples, como por ejemplo puede ser un texto, el cual simplemente se escribe, o si generamos otro, por ejemplo, una lista. Esto es una lista con checkbox y estos son seleccionables. Automáticamente hace la modificación o en este caso el subrayado. Por ejemplo, checkbox. Bien, como veis, se ha generado automáticamente uno nuevo. Esto es simplemente cuando estás en un bloque de un tipo y haces enter. Se genera uno en el caso de querer seguir trabajando, por ejemplo, checkbox 2. Y se genera automáticamente. En el caso de no quererlo, simplemente tecla de retroceso y volvemos al slash command o la barra inclinada. Y como tal, existen muchos bloques de diferente estilo, muchos de ellos visuales, como puede ser un título, o pueden ser más funcionales, como puede ser, por ejemplo, una lista digamos, una lista de oculto. Por ejemplo, escribimos algo y contenido. Podemos crear un contenido y esto podemos esconderlo a voluntad. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite, por ejemplo, en el caso de que, por poner un ejemplo, por cierto, se puede buscar, por ejemplo, file. Queremos añadir un archivo. Vale, simplemente seleccionamos file y automáticamente nos permite
añadir un archivo que queramos. Por ejemplo, QuickNotes. Se subirá y automáticamente esto queda almacenado en Notion de una manera permanente. Nos permite, digamos, embeber lo que es la información. En este caso pueden ser datos de texto, checkbox o títulos, cualquier estilo. Nos permite embeber archivos. Aquí es lo que Notion se llama, digamos, aquí es donde se inclina más hacia el todo en uno. Y todos estos bloques son como tal ordenables. Es decir, supongamos que queremos tener... disculpad. Supongamos que queremos tener, digamos, esta zona de título, queremos tenerlo a la izquierda de nuestra información. Simplemente seleccionando, simplemente arrastrando el ratón, nos permite seleccionar un segmento. Y en estos 6 puntos a la izquierda nos permite arrastrarlo. Como veis, es perfectamente, digamos, alterable y esto nos permite modificarlo a nuestras necesidades. Estos como tal son los bloques más sencillos. Existen bloques un poco más complicados o más útiles, por así llamarlo, como pueden ser... Un segundo. Bueno, como puede ser la página. Un segundo. Vale, page. ¿Qué es una página? Esto es tal cual lo que les comenté antes de una especie de anidamiento o una especie de extensibilidad infinita. Una vez creamos una página, volvemos al inicio. No se ha borrado, sin embargo, si se fijan arriba a la izquierda, tenemos la carpeta inicial, la página en la cual teníamos nuestra página de bloques, y dentro de esa página de bloques ahora existe una página que puede llamarse, por ejemplo, bloques interna. Y como tal, aquí podemos rehacer lo mismo que queríamos, básicamente. Está como tal embebida. Es per se, tal cual lo que dice el nombre, una página de un libro y simplemente nos permite acceder a esta información. Esto pues, es infinito. Notion no genera ningún tipo de limitación en los niveles que permite. Y estas páginas trabajan como un bloque normal. Es decir, si por ejemplo tenemos este archivo y queremos desplazarlo, nos permite añadirlo y ahora tiene un contenido. Todos los bloques se pueden mover a voluntad. Eso incluye entre niveles. Bien, esto como tal son los bloques simples. Es una simple edición de texto, un texto enriquecido. Existen diferentes modalidades que cada una tiene una descripción. Sin embargo, son demasiadas como para cubrirlas en este webinar. Sin embargo, Notion tiene una documentación muy extensa sobre ellas. Simplemente hay que buscar documentación Notion y es fácilmente accesible. Bien, y ahora vamos a lo que hace Notion una herramienta tan increíblemente poderosa, que es las bases de datos. Y es donde vamos a tener por así llamarlo, un ejemplo más práctico. Aquí tengo, por ejemplo, una página. Esto es una página tal cual la de bloques, lo mismo. Tenemos una página de bases de datos. Vamos, si le damos aquí a la izquierda, podemos reducir el tamaño para tener más visibilidad. ¿Qué nos encontramos? Aquí nos encontramos dos tablas. Estas tablas, sin embargo, para Notion son bases de datos. Contienen una información la cual es accedible y cada una de ellas, cada una de las entradas es una página en sí que, digamos, posee información interna, por así llamarlo. Entonces, arriba a la izquierda nos encontramos un ejemplo de proyectos. Esta tabla tiene como tal las propiedades de ID, nombre, un checkbox de completado, una descripción corta y diferentes estados. Diferentes estados, modalidades y unos campos calculados. Sin embargo, esta tabla o esta base de datos, tal y como se dice en Notion, tal como dicen en Notion, está, digamos, es accesible al resto de la aplicación. Por ejemplo, en tareas, abajo, observamos que tenemos lo mismo un ID, un nombre, una descripción corta, en este caso un responsable, me he añadido a mí mismo,
una especie de un campo de documentación en el cual podemos añadir el documento que queramos, un estado, un proyecto y, bueno, el estado de la actividad, el estado del proyecto. Si se fijan, por ejemplo, migración a Notion tiene el estado de aceptación y automáticamente se recopila esa información en una subtabla. Luego unas fechas y unas horas usadas. Bien, ¿dónde reside la potencia de Notion? En que cada una de estas entradas, por poner un ejemplo, migración a Notion, la abrimos y se nos abre en una página, tal y como vimos con anterioridad. Estas páginas son iguales, es decir, dentro de ellas, per se, pueden almacenar más información, tanto que pueden almacenar incluso más tablas. Es decir, cada subtabla puede almacenar bases de datos internas. De nuevo, esto es lo que hace Notion tan infinitamente escalable. Podemos almacenar la información que necesitamos y está en todo momento ahí y accesible a todo. Bien, otra cosa que hace increíblemente poderoso Notion. Ahora mismo estas tablas que hemos creado tienen un template. Se puede generar una plantilla. Es decir, simplemente si damos a la flechita para abajo, New, plantilla proyecto, se nos genera una plantilla con la información ya que queremos y podemos modificar aquí la información. Por ejemplo, esta plantilla contiene una descripción corta y simplemente podemos añadir, por ejemplo, test plantilla. Está generado y automáticamente lo tenemos. Aparte de eso, Notion nos permite cambiar la forma de visualización. Ahora mismo esto se puede asimilar como un Excel. Un Excel haría más o menos algo parecido. Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos vistas. En este caso está en la vista de base de datos. Sin embargo, si cambiamos a una vista, por poner un ejemplo, un flujo de tareas, automáticamente esa misma información que teníamos antes se ha, digamos, presentado como si fuese digamos, un Trello, como si fuese un tablero Kanban. Y esta información se puede modificar a voluntad en los diferentes, digamos, segmentos que hemos creado. Aparte de eso, tenemos otro tipo de vistas. Por poner un ejemplo, este es en la vista de flujo de tareas. Podemos generar un calendario. Esta es la misma información, sin embargo, presentada de una manera diferente. Esto es lo que hace tan poderoso Notion. Presentar la misma información en mil maneras diferentes. O línea temporal, uno de los más útiles en caso de generar un proyecto. Bien, ahora vamos a hacer una especie de ejemplo corto en el que vamos a realizar algo similar a esto. Volviéndonos al webinar, lo mismo, generamos una página. Generamos una página y hacemos ejemplo en directo. Y vamos a decirle a Notion que lo queremos que esté vacío. Bien, Notion nos permite, simplemente por comodidad para ver, podemos hacer que esté en el tamaño completo. Arriba a la derecha, en los 3 puntos, tamaño completo. Bien, la manera de crear lo que es una base de datos se puede hacer de muchas maneras. Si nos vamos abajo, tenemos databases. Algunas de ellas son tablas, por ejemplo, son las que vimos antes. Sin embargo, también se pueden presentar directamente en otros formatos. Inline permite generar una tal y como teníamos antes, directamente en la página. Sin embargo, en el caso de que no queramos que sea en la página, que tenga una página única y exclusivamente para ella, nos permite generar, eh, una tabla completa. Ahora mismo se ha generado automáticamente una página nueva con una tabla. Digamos, esta página solo va a albergar esa base de datos. Es una manera de, digamos, mantener una claridad visual. Y aquí debajo se ha generado dicha página. Ahora mismo, por el ejemplo, la vamos a eliminar y vamos a generar otra de proyectos. De hecho, tenemos que añadir un título.
proyectos, directo. Bien, y ahora vamos a hacer una segunda tabla. Y vamos a poner tareas directo. Bien, como observarán ahora mismo, las tablas están bastante limpias, no contienen nada. Eso es porque las propiedades de las tablas, como tal, podemos añadirlas a voluntad. Para hacerlo, simplemente tenemos que darle al icono del más a la derecha de la tabla. Y estas tablas y estas propiedades son ordenables. Simplemente clicando y arrastrando. Todo lo que se quiere, todo lo que sea, por así llamarlo, visual, Notion funciona simplemente con selección y arrastre. Por ejemplo, vamos a crear una tabla que sea estado. O sea, una columna que sea estado, tal y como habíamos dicho antes. Y aquí Notion nos presenta con diferentes posibilidades. Primero, el tipo. En este caso, este es el nombre, arriba en la parte superior, y tenemos su tipo, desde texto a un nombre, a un número, un selector de propiedades, multiselector, en el caso de que queramos hacerlo muchos, fecha, un responsable, estos son usuarios dentro de nuestra organización y archivos URLs, lo básico que podemos querer almacenar en la tabla. Y luego unas avanzadas que nos permiten, digamos, trabajar con otras tablas. Luego entraremos más en detalle de ello, pero por ejemplo son fórmulas, relaciones y recopilaciones o rollups. En este caso simplemente tendremos un tipo selector. Bien, para añadir información es muy fácil. Simplemente, por ejemplo, estado. Queremos añadir un estado que sea, por ejemplo, inicio. Simplemente cliqueamos, escribimos el estado y automáticamente queda guardado en la base de datos. Si queremos añadir uno más, por ejemplo, completado, simplemente es escribirlo y automáticamente nos permitirá crearlo. No es necesario modificarlo en ningún momento y serán perfectamente accesibles para el resto de campos. Vamos a también generar un estado, una columna, por ejemplo, de responsable de proyecto. Ahora mismo recopila la gente que hay en el workspace y nos permite seleccionar uno o múltiples. Esta persona recibirá, en el caso de que se le asigne una tarea, recibirá un aviso en su Notion, conforme se le ha asignado un elemento en una tabla. Bien, en tareas vamos a generar una tarea nueva, por poner un ejemplo, implementación. Y a este proyecto le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, creación cuenta Notion. Y ya que estamos, le vamos a dar un tag. Por poner un ejemplo, en proceso. Bien, simplemente vamos a hacer algo relativamente simple con las tareas. Por ejemplo, vamos a añadir de nuevo un estado y vamos a seleccionar select. Por poner un ejemplo, vamos a añadir el estado inicio, tal cual y como hicimos en la anterior. Inicio. Vamos a generar una segunda, despliegue, por poner un ejemplo. Hay que acordarse de darle a Enter, si no, no lo añade. Inicio y, por ejemplo, este está en proceso. Bien, ahora mismo tenemos nuestra información en la tabla. Sin embargo, ¿cómo podemos escoger la manera en la que dicha información se presenta? Para ello tenemos el elemento addView y nos presentan los diferentes tipos. Por ejemplo, queremos que se presente en modo de tabla de Kanban. Simplemente le damos un nombre, Kanban, y le damos a tabla. Lo generamos y automáticamente esta tabla esta vista se nos creará. La anterior vista, por supuesto, estaba aún así almacenada, es perfectamente accesible. Sin embargo, Notion, al tener un select ya preparado, automáticamente nos ha
ordenado todo y ha automáticamente reconocido que se quiere usar esto, o se quiere usar esta propiedad como la manera de movimiento. Tal y como ven, si aquí se mueve, en la base de datos original también se ha movido. Bien, ahora, lo más importante de todos, las relaciones, que es lo que importa de Notion y lo que lo hace increíblemente poderoso. En los elementos avanzados, tal y como les dije antes, existen elementos como fórmulas o relaciones. En este caso vamos a hacer una relación y relacionaremos la tabla proyectos con la tabla tareas. Concretamente, una tarea tiene asignado un proyecto. Generamos una relación y nos dará un selector. En el caso, simplemente tendremos que buscar por el nombre de la tabla, nada más, proyectos. Y tenemos nuestra tabla, proyectos, directo. Lo damos, crear relación. Automáticamente la va a generar. Y si se fijan, en proyectos también ha generado una relación inversa, ya que un proyecto tiene múltiples tareas. Y una vez entrado en esto, nos dará una ventanita emergente en el cual nos permite seleccionar dicho proyecto. En este caso, por poner un ejemplo, creación cuenta Notion. Automáticamente está generado, pueden escogerse muchos y lo tenemos como tal en la propiedad. Los hemos añadido. Estas relaciones se pueden realizar a través de toda la aplicación, si queremos. Y a su derecha también vamos a implementar, porque ahora mismo no nos dice mucho, vamos a implementar propiedades de la tabla superior. En este caso, por poner un ejemplo, su estado. Le daremos un nombre, por poner un ejemplo, estado de proyecto. Y seleccionaremos Rollup. Como tal, de nuevo, no aparece nada, lo cual, por lo que se tiene que hacer la primera, digamos, implementación. Seleccionaremos una relación. Como verán, automáticamente detecta la relación que teníamos. Nos pedirá qué campo queremos recoger de otra tabla. En este caso, escogeremos el estado y diremos que seleccione el original. Como ven, se ha automáticamente mostrado el inicio y en este caso, untitled, es porque en este, que es en el cual se ha seleccionado, no tenemos un estado. Si se lo damos, automáticamente se completará. Y además de todo esto, nos permite hacer lo contrario. Nos permite desde proyectos recopilar información. Por poner un ejemplo, supongamos que en cada una de las tareas tenemos una cantidad de horas usadas, en el cual será un numérico. Disculpen, tengo una tendida encima. Vale. Será un numérico. Por poner un ejemplo, esta tarea tendrá 10 horas asignadas y en la de abajo tendremos 15 horas asignadas. Además, en despliegue también le daremos a creación de cuenta de Notion. Es decir, este proyecto tiene 2 tareas asignadas. Automáticamente se completan. Y en la tabla original, tabla de proyectos, nos iremos a Rollup. Exactamente lo mismo que hemos dicho antes. Lo seleccionaremos y haremos la primera, por así llamarlo, la primera configuración. Automáticamente nos dirá de nuevo la relación, en este caso related to, y seleccionaremos la propiedad que queremos, digamos, ver desde esta tabla. Por ejemplo, horas usadas. Y aparte de eso, nos permite calcular un elemento. Ahora mismo nos están mostrando ambas. Nos permite, digamos, realizar modificaciones sobre esta información. Por ejemplo, queremos que se sumen. Automáticamente lo hará. Esto nos permite recopilar cualquier tipo de información de subbases y, digamos, presentarla en una tabla maestra. Esto es lo que hace increíblemente poderoso a Notion y es lo que nos permite, digamos, preparar a nuestra voluntad y a nuestras necesidades la herramienta que queramos.